San Juan capítulo 1, verso 19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? El verso 23 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Quiero agotar la primera parte de este mensaje y quiero hablar haciéndote conciencia de tu peor enemigo. Hemos estado muy, pero muy equivocados y muy lejos de la realidad con respecto a cuál es nuestro peor enemigo. Y quiero abrir tu mente. No es un tema nuevo para ti, muchos de ustedes lo conocen, pero a veces, conociendo las cosas, la ignoramos por varias razones que no vienen al caso ahora. Pero lo importante es que quiero hacer conciencia de cuál es tu peor enemigo. ¿Cuál es el peor enemigo que tú tienes en contra tuya? Desde la misma creación del hombre, ¿cuál ha sido el peor enemigo? Lamentablemente la gente cree que el peor enemigo que nosotros tenemos es el diablo, y no es así. Satanás no es tu peor enemigo. Si estaba pensando poner a Satanás en la lista de tus enemigos más mortales, quiero que lo saque. Porque él no es un enemigo mortal para ti. Él no puede hacerte daño. Contrario a muchas cosas que hemos pensado, él no tiene la capacidad y la autoridad de dañar en la dimensión que muchos de nosotros creemos que son capaces de dañarte. Si tú habías pensado que tu ex o tu esposa o tu esposo o tu ex esposo o tu ex esposa es tu peor enemigo, te tengo noticia: ella o él no es tu peor enemigo. Si tú has pensado que tu peor enemigo es el vecino que te tira la basura para el lado de tu casa, que se parquea frente a frente al driveway, o por lo menos la mitad del carro frente a tu driveway para fastidiarte la vida, te tengo noticia: tu vecino no es tu peor enemigo. Si habías pensado que tu jefe, porque muchas veces los jefes son tremendos en los diferentes trabajos y a veces se posicionan en un lugar muy en contra y muy desfavorable en contra de nosotros. Si habías pensado que tu jefe es tu peor enemigo, te tengo noticia: él no es tu peor enemigo, o ella, si se da el caso. Si algunos habían pensado que Trump, el presidente Donald Trump, es la peor amenaza que tenemos nosotros, te tengo noticia: Donald Trump no es tu peor enemigo. No es la persona que está legislando en tu contra mayor que el enemigo principal que cada uno de nosotros tenemos. Yo quiero que ustedes vayan a Jeremías. Jeremías capítulo 17. Porque Jeremías precisamente nos habla acerca de cuál es nuestro verdadero enemigo. Jeremías nos habla acerca de cuál es la peor situación que tenemos en nuestra vida. Y es una palabra. Lo decimos con una palabra. Una palabra que tiene 6 letras. Tu peor enemigo es el pecado. Ese es tu peor enemigo. Y yo quiero advertirte de eso. Pero Dios no te trajo a este escenario en el día de hoy solamente para hablarte de tu peor enemigo, sino de la cura y del remedio para ese enemigo que tiene el ser humano. Porque el peor enemigo, desde la misma fundación del mundo y de la misma creación del hombre, ha estado en contra de la misma integridad del hombre, de la misma subsistencia de la raza humana y de la misma vida que Dios nos entregó el primer día que nos creó. Sea cuando Adán y Eva fueron creados o en el primer momento que fuiste concebido en el vientre de tu madre. David, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, nos advierte de esta condición desde el mismo momento que somos engendrados: el pecado. No hay nada peor que el pecado en la vida del hombre.
No hay un peor enemigo que el pecado. No hay nada que cause tantas consecuencias nefastas, negativas, mortales, desgracias en la vida del ser humano que el pecado. Ahora, ¿cuál es la definición de pecado? Primero, yo quiero que tú veas lo que dice Jeremías 17:9. Cuando el pecado entró en la vida del hombre, el pecado dañó la naturaleza misma del ser humano. La dañó por completo y la puso en una dirección contraria a lo cual Dios había creado el hombre. La palabra pecado no se refiere a lo malo o a lo bueno que hacemos. Eso sería justicia. El pecado no se refiere a lo malo o lo bueno que tú haces, enfáticamente. Aunque hay cosas malas o buenas que hacemos que pueden ser pecado. Pero ¿cuál es el concepto real de pecado? ¿Cuál es el significado de pecado? La palabra pecado literalmente significa errar al blanco. Es como usted coger una flecha y un arco y atezarlo. Y usted apuntar en dirección a un blanco y usted falla en ese blanco. Usted falla. Usted erra el blanco, usted hierra el blanco, usted no da en el blanco. Porque pecado literalmente significa errar el blanco. Ahora, ¿cuál es el significado de errar el blanco? Cuando nosotros estamos hablando de errar el blanco, es cuando hemos fallado en el propósito el cual hemos sido creados. Es cuando tú vas totalmente en dirección contraria y opuesta a lo que Dios ha trazado para ti o para mí en todo el sentido de la vida, espiritual, familiar, económico, de salud, de amigos, de familia, en todo el sentido de la palabra. Cuando vamos totalmente contrario, podemos resumir que pecado es cuando algo que ha sido creado no cumple el propósito para el cual ha sido creado. Lo pude comparar de esta manera. Mientras preparaba este mensaje, quería algunas ideas para que usted pueda entender un poquito el significado intrínseco, lo más adentro posible de tu ser, para que pueda entender pecado. Y lo voy a comparar de la siguiente manera. Cuando hablamos de errar el blanco, es lo mismo que quitarle el propósito a algo que ha sido creado. Imagínate un árbol que no dé fruto. Eso es errar al blanco. Un árbol que fue creado y que tiene el propósito de dar frutos y bendecir a la tierra a donde tú lo siembras. Es como sembrar un arroz y no obtener ni un grano de arroz de esa cosecha. Después de un arduo trabajo de preparar tierra, después de un arduo trabajo de preparar un terreno y tener el tiempo y la capacidad de sembrar, al final cuando tú estás ya supuesto a cosechar ese arroz, ese trigo, entonces no hay un fruto de lo que sembraste. Eso es errar el blanco. Errar el blanco es como un río que se seca y que solamente tú ves las cuencas de ese río seca, vacía, llena de piedra, de rocas, de arenas y de hojas secas, pero no hay una gota de agua para alimentar a nadie. Eso es errar al blanco, porque el río no es para que esté seco. El río es para que corra, para que fluya, para que riegue la planta, para que riegue los animales y pueda alimentar al hombre. Podemos decir que errar al blanco es como quitarle la luz al sol. Quítale la luz al sol y dejará de ser ese elemento que nos ilumina con su luz, dando e irradiando vida a todo lo que toca. Es como quitarle la luz al sol. Es como quitarle el color a las flores y que no tengan color las flores. Es como quitarle el oxígeno al viento. No hay manera de que puedas respirarlo. Te vas a ahogar, te vas a asfixiar. Así que cuando el hombre entró el pecado en su vida, el hombre comenzó a perder su propósito para el cual había sido creado.
perdió el propósito para el cual había sido hecho y había sido colocado en la tierra. Y ahora viene una degeneración, porque lo que yo hablé del fruto del árbol que no da fruto es una degeneración. Cuando usted habla de algo que está degenerado, es porque perdió sus genes, perdió sus cualidades, perdió sus características principales, perdió los elementos y las facultades más importantes que lo hacen, dicho sea de paso, ese elemento. Si el sol dejara de dar luz, ya no sería el sol. Si el río deja de producir agua, ya no sería un río. Si el árbol deja de producir frutos, ya no sería un árbol. Si las flores perdieran su color, ya no serían flores. Eso pasó con el hombre. Se degeneró. Y yo tengo que decírtelo hoy. Mira, no importa cómo tú le quieras llamar a esta condición. Llámale pecado, llámale transgresión, llámale iniquidad, llámale maldad, llámale violar una ley. No importa cómo tú quieres llamarle, vamos a terminar en lo mismo. Hay una condición dentro del hombre que es desaprobada por Dios, porque no cumple con el propósito para el cual fue el hombre puesto ni hecho. Y cuando el pecado se enseñorea de una persona, el pecado te lleva en dirección contraria a tus propósitos, a tus valores, a tus genes, a tus facultades, a tu característica, robándote la oportunidad y la posibilidad de vivir en la tierra como Dios lo ha puesto. Porque lo único que hace el pecado es matar no solamente tu relación con Dios, no solamente te roba la oportunidad de disfrutar de la presencia y la compañía de Dios en la eternidad. El pecado te roba tu hogar, el pecado te roba tu matrimonio, el pecado te roba tu salud, el pecado te roba tu libertad financiera, el pecado te roba tu felicidad, el pecado te roba tu alegría. Porque cuando el hombre se encamina degeneradamente en una posición contraria a donde lo ha puesto, no hay manera de hallar felicidad. Yo tengo que decirte esto porque tú tienes que estar consciente de cuál es tu peor enemigo. ¿Y cuál es la realidad peor que tenemos? Porque tenemos que llegar a una conclusión, amados. Algo está pasando con el hombre. Lo que nosotros vemos en las noticias y en todas partes, sabemos que hay algo que no anda bien aquí adentro. No vamos nosotros hoy en día a querer negar esa realidad. Algo está pasando. Y eso que está pasando va en aumento. Va en aumento. No parece ser que esto termine. Porque eso que se llama pecado, que un día el hombre le dio cabida en su corazón, nos está llevando a lugares peores. A lugares peores. Crímenes por doquier. Ya no hay seguridad en ningún lado. Porque cualquiera coge una pistola, te quita la vida, aunque tú no le hayas hecho nada en lo absoluto. Vivimos en nuestra propia casa. Antes usted se sentía seguro en su casa, pero hoy en día el ser humano ni en su propia casa está seguro. Esa es la realidad. Jeremías capítulo 17 versículo 9. Mira, no te preocupes porque yo tengo una buena noticia hoy para ti, pero tengo que hacerte realidad. Lo voy a hacer lo más pronto posible. Esta página la voy a pasar lo más pronto posible, porque lo único que quiero en esta primera parte es que tú entiendas la realidad del pecado. Esa realidad del pecado que todos vivimos y que en un momento dado estuvimos a merced de él. Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Tengo una versión popular, así que si difiere de la suya el mensaje es el mismo. No hay variación, solo está más claro este verso de la Biblia. Por eso escogí esta versión. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Nadie. Nadie puede decir a ciencia cierta cómo va a reaccionar un ser humano en un momento de la vida. El ser humano puede ser lo más noble, pero a la misma vez lo más malo. El ser humano puede ser lo más lindo, lo más virtuoso, pero a la misma vez lo más perverso y dañino que pueda haber aquí en la tierra. Y el problema no está directamente relacionada con el hombre, sino con lo que entró en el hombre, que se llama pecado. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia
que está en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 19. Desde el 18. Estamos en la primera etapa de este mensaje y estamos hablando de tu peor enemigo y de la realidad del pecado. Es la única intención que yo tengo. Advertirte de esta condición que está en todos. No solamente está en ti, está en mí y está en el mejor de los hombres, está ahí. Yo le decía a alguien el martes en la clase, yo le decía, no importa cuántos años tú tengas, el pecado siempre será más viejo que tú. El ser humano aproximadamente, cuando Adán y Eva cayeron, algunos dicen que han pasado millones de años, otros dicen que han pasado miles, algunos dicen 15, otros dicen 28, otros 30,000 años. No importa cuántos años hayan pasado, el pecado tiene precisamente esa edad. ¿Alguien está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Y aunque usted vea a un niño de 5, 8 años, la Biblia dice en Salmos capítulo 51 que del momento en que fuiste concebido y desde el momento en que naciste ya eres un pecador, ya viene con ese virus dentro. Amén. Y ese virus, miren, se compara igualito a una computadora. Una computadora que usted tiene programas, software, como se le llame. Y fueron puestos ahí, cada uno muy bien puesto para cumplir una función. Y cuando un virus entra a una computadora, ¿qué la hace? La distorsiona y no cumple la función para la cual fue hecha. ¿O me equivoco? Usted trata de darle una letra, no da la letra, porque el virus causa diferentes males en la computadora. Sí, aquí tenemos expertos en computadora, ¿sí o no, Carlos? Es posible que el virus afecte parte del programa de la computadora, pero lo afecta. Y cuando el virus no se trata y se queda ahí, él va dañando, calcomiendo y destruyendo el cerebro de la computadora, porque se va precisamente al cerebro de la computadora. Y sigue dañando y sigue comiendo y sigue corroyendo. Y si no se busca pronto un antivirus para destruir, detener, matar eso que está dañando tu computadora, llega un momento en que tu computadora no sirve. Es exactamente lo que sucede con el ser humano. Cuando el hombre pecó, hubo un virus que se introdujo en la vida del hombre. Y ese virus, si no se trata, va creciendo, va calcomiendo, va dañando y va destruyendo. El Señor dijo de la siguiente manera, refiriéndose a esa condición, en Mateo capítulo 15, en su verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a otro pasaje de la Biblia que le tengo aquí establecido, en Romanos capítulo 7. Estoy tratando de que esto no sea ignorado por ninguno de nosotros. Y de que tú te vayas de aquí consciente de cuál es la realidad número uno que tú tienes que enfrentar en tu vida. Yo sé que tú tienes muchas prioridades para este año y el año que se aproxima. Yo lo sé. Pero yo quiero que por encima de todas esas prioridades tú entiendas que hay una condición que tú tienes que atender número uno. Que si tú no la atiendes con el tiempo debido, no importa cuántos planes y proyectos tú tengas en la vida, hasta que no busques la solución al pecado dentro de tu vida, no vas a disfrutar de nada de lo que pueda construir. Y todo lo que hagas y todo lo que construya y todo lo que puedas lograr será hasta que eso que está dentro de ti le dé la gana, que se llama pecado. Fíjense, amado, fíjense. Yo le estoy hablando de una situación que todos la entendemos porque todos pasamos por ahí. Todos en algún momento dado de nuestra vida, antes de conocer a Dios, estábamos a merced de esa condición. Y yo digo, mire, si hay algo
que te hace sentir a ti el ser más miserable de la vida es precisamente cuando tú no tienes el control de tu vida, cuando tú no tienes el poder de tu vida, cuando tú en tus manos no tienes el poder y la autoridad de decidir para cambiar y transformar. Pero qué lindo cuando Cristo apareció en el panorama del ser humano. ¡Qué lindo! No, ese aplauso es muy poco entusiasta para lo que merece esto. Termino la primera parte en Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Perdón, déjeme buscar otra versión. Esa no me ayuda mucho ahí. Porque al tratar ellos de ponerla muy clara, le están quitando sustancia al trabalengua que el apóstol Pablo dijo. Romanos 15, ahora sí. Romanos 7:15, perdón. Romanos capítulo 7 en su verso 15. Ahora sí. Porque lo que hago no lo entiendo. Esta me gusta. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es lo que me gusta, ese trabalengua del apóstol Pablo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es la condición del ser humano. ¿La entendemos? Yo quiero advertirte de esto, porque yo no quiero que tú tomes esto a la ligera, porque este es el pensamiento y el corazón de Dios. Y esto es la razón principal por la que el Señor vino. Ahora sí, vamos a Juan ahora. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en su versículo 19. Aquí está Juan. ¿Usted sabe dónde se fue Juan? A un desierto. Juan no era de Judea. Yo he ido al desierto de Judea más de 17 veces, mal contada. Yo creo que son más, pero prefiero decir el número 17 porque es lo que más exacto yo tengo en mi mente. Ahora usted se preguntará, ¿por qué Juan se va al desierto a comenzar su ministerio? Y el ministerio de Juan era precisamente presentar al mundo la solución para el pecado. Ahora, ¿por qué se va al desierto? Y eso es muy importante que tú lo entiendas. Se va a un lugar donde no hay comodidades. Se va a un lugar donde lo que tú puedas ofrecer ahí tiene que estar de acuerdo con la condición física de la necesidad tuya. ¿Por qué? Porque el desierto de Judea, si me pueden poner un mapa de Israel para que la gente tenga una idea de lo que yo estoy hablando de una manera más clara. El desierto de Judea es un paso obligatorio entre el norte y el sur por dos razones principales. Primero, porque a la derecha del poniente o del oriente, como usted quiera ponerlo, a la derecha, si usted pone su rostro hacia el norte, del lado derecho quedan todas las montañas que dividen a Israel de Moab, de lo que hoy es Jordania. Y también divide toda una cadena montañosa que se conoce como el Monte Carmelo. Todo eso forma un valle. Y del otro lado izquierdo entonces está el mar Mediterráneo. O sea que entre el paso del norte y del sur, esta parte no, ese es un mapa mundi, mi hijo. Tiene que poner solo mapa de Israel. Porque imagínese, ve que chiquitito ahí, mire ahí chiquitito. No se ve. Tiene que poner mapa de Israel nada más. Entonces es interesante que el desierto de Judea, lo que han ido conmigo sabe, que cuando cogemos un vehículo y vamos hacia el sur, obligatoriamente hay que pasar todo el desierto de Judea. ¿Se acuerdan los que han ido conmigo a Israel? Cada vez que vamos al sur, a Jericó, al Mar Muerto, cada vez que vamos a Gilead, a Egipto, sea que bajemos o sea que subamos, hay que pasar obligatoriamente por el desierto de Judea.
y pasar por el desierto de Judea, entonces tú tienes al lado derecho todo un mar de agua salada que se llama el Mar Muerto. Y precisamente se llama Mar Muerto porque no hay nada vivo. No hay pez, el agua no es potable, no se puede tomar. No hay árboles donde tú puedas, donde tú puedas protegerte de la lluvia o del sol o del frío. No hay nada. El desierto, como su nombre lo dice, es un desierto. Ahora, una pregunta importante: ¿por qué Juan va al desierto? Aquí hay cosas que son importantes. ¿Por qué Juan deja la comodidad de la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué deja los caminos modernos? ¿Por qué deja la ciudad de Damasco? ¿Por qué deja Jerusalén, que está cerquita? Jerusalén no está tan lejos del desierto de Judea, está prácticamente cerca. Hay ciudades con mejores condiciones para Juan establecer su ministerio, pero escogió el desierto por una sencilla razón, y tú tienes que entenderlo. Escogió el desierto porque en el desierto las necesidades físicas tuyas se incrementan. Las cosas que tú crees que necesitas para vivir, como agua, comida, el reposo, una casa, un refugio donde vivir, donde guarecerte, esas son las cosas que en aquel entonces la gente tenía en su mente como que eran las más importantes. Cuando Dios le dice a Juan: coge el desierto, lleva a mi pueblo al desierto, a que los pecadores vengan al desierto, le estaba enseñando a Juan: yo quiero quitarle las cosas que ellos creen que necesitan para vivir. Yo quiero separarlo de las cosas que ellos creen que sin ellas no pueden vivir. Yo quiero separarlo de sus casas. Yo quiero separarla de sus familias. Yo quiero separarla de los campos donde ellos siembran, comen y se alimentan, para llevarlo a una sola realidad. Fíjense, muchas veces Dios tiene que quitarnos todo a nosotros, y duele. ¿Sabe por qué? Porque antes de ese desierto estábamos engañados. Muchos de ustedes pensaban: yo sin mi marido no puedo vivir, eso es lo más importante para mí. O yo sin mi mujer no puedo vivir. O yo sin mi trabajo, sin mi capacidad de producir, soy nadie. Y Dios le dice: vete al desierto, Juan. Señor, pero mándame a Jerusalén, donde está todo el mundo. Mándame al mar de Galilea, donde hay agua, donde hay abundancia, donde hay pescado, donde hay comida. Vete al desierto. Porque en el desierto, cuando tú te ves solo, es que tú vas a entender la condición más importante que tú tienes que atender. Mientras tanto, tú no lo entiendes. Mira, y yo voy a ser honesto con ustedes. Porque yo he aprendido a conocer el corazón de Dios. Si nosotros entendiéramos de otra forma, el desierto no fuera una necesidad. Pero es que no entendemos. La gente está muy despistada. Miren, yo estaba discutiendo la otra noche, casi a las 4 de la mañana, ¿verdad? Alex y Fausto. Porque Fausto me dice: pastor, yo tengo que decirle algo que tengo en mi corazón. Y digo: dígame, mi hijo. Y me dice: pastor, ¿y qué vamos a hacer con todos esos milagros que Dios ha estado haciendo en la iglesia Vida? Y yo no veo la gente de esos milagros. Y yo le digo: precisamente, siervo, porque la gente todavía cree que su mayor necesidad es un cambio en su hogar. La gente todavía cree que el mayor problema que tiene es cáncer. La gente cree que su mayor necesidad que tiene es un hijo que tiene en la calle, que no lo deja dormir, y el hijo te endroga. Y el hijo te endroga y se lo sacamos de la calle y se lo llevamos a un programa de rehabilitación y le llevamos comida y le buscamos camisilla y le llevamos ropa interior y le llevamos comida y le buscamos trabajo y se lo llevamos a la casa, y cuando el muchacho entró por la casa ya la familia no viene a la iglesia. Porque la gente todavía no entiende cuál es su mayor necesidad. Porque la gente cree que su mayor necesidad es la salud. No, negativo. No, mi mayor necesidad es mi hijo. No es tu hijo. Esa no es la prioridad tuya. Todo eso es secundario. La novia, el novio que te falló, el novio que te falló, las heridas que te han causado la vida durante todos los procesos que tú has pasado, buenos y malos.
Entonces la gente no entiende que hay una condición que tiene una sola solución y se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo. Miren. Todas las iglesias no son iguales. Todos los contextos no son iguales. Y se lo voy a decir a ustedes. Porque esta verdad usted tiene que entenderle. Hasta que usted no entiende esta verdad y se la meta por los huesos, usted espiritualmente no va a crecer. Ni va a crecer usted, ni va a crecer su vida, ni va a crecer nadie que está alrededor suyo. Y nunca va a haber un compromiso entre usted y Dios. Las iglesias de los Estados Unidos no necesitan milagros. Esa no es su prioridad. Porque la gente que recibe milagros no permanece en la iglesia. Eso es algo analizado por las 4 puntas. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente que son sanadas, la gente que son liberadas, la gente que son transformadas, la gente que son cambiadas, ¿por qué no permanecen? ¿Dónde están? Pudiéramos preguntarnos, ¿dónde están esas personas que Dios sanó, que Dios liberó, que Dios hizo milagros extraordinarios? ¿Sabe por qué no están aquí? Porque nunca entendieron cuál era su mayor necesidad. Nunca la entendieron. Y todavía hay gente dentro de la iglesia, y se lo tengo que decir a usted, yo no soy Brian Carroll, pero yo tengo que decírselo. Brian Carroll tiene la dicha que él viene de afuera, no conoce a nadie, y Dios puede decir todo a través de él, y nadie va a decir, lo dijo por mí. Pero el pastor tiene que saber cómo dice las cosas. Porque muchas veces ustedes creen que yo sé las cosas y otras veces ustedes creen y dan por entendido que yo las sé. Y si por lo menos no las sé, tengo una idea. Entonces si lo digo, me lo está diciendo por mí, o me lo está diciendo a mí, o lo está diciendo por mí. Entonces yo tengo que buscar como un cirujano, óigame bien, como un cirujano con un bisturí bien fino, a ver a dónde yo le doy el tajo a usted y que usted no lo sienta. Oiga, porque yo lo voy a ver a usted el otro domingo y yo tengo que tener cuidado cómo le digo las cosas si lo quiero ver el próximo domingo. Entonces los pastores tenemos un problema. Cuando alguien viene de afuera y le dice algo a su vida, usted dice Dios lo usó. Pero cuando el Dios se la revela al pastor, usted dice alguien se lo dijo. O sea que si no nos usa es un problema, Edward, pero si Dios nos usa también es un problema. Dale un aplauso al Señor. Sí, porque es una situación difícil. Entonces miren lo lindo. Yo quiero que usted se vaya conmigo al desierto. Usted viene del norte o viene del sur. Está cansado. ¿Cuántos se están metiendo conmigo en la historia? Usted está cansado. Usted tiene semanas viajando y lo único que dice aquí es cama, mi casa, comida, el televisor, el control, los niños, el esposo. ¿Cuántos saben de lo que yo le estoy hablando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cuántos saben de lo que yo le estoy hablando, señores? No importa donde usted esté, y nosotros lo hemos comprobado. Los que han viajado conmigo andamos el mundo entero y nada se compara a llegar a la casa. Dale un aplauso al Señor. Es que no hay nada como tu casa. No hay nada como tu casa. Aleluya. Cuando tú llegas a tu casa siente paz. Así que en este paso del norte al sur, aquí se detenían muchas personas. Juan buscó un lugar un poco incómodo porque no está en el atractivo del norte del río Jordán, sino que está allí en medio del desierto, bajando un poquito las praderas de la llanura del Jordán. Ya cuando termina el valle fértil del Jordán. Oye, Juan es antojado, Dios es antojado, porque el río Jordán tiene una pradera, una llanura que es fértil, donde tú puedes sembrar, donde tú puedes ver árboles, pero donde Juan se fue bien al sur, donde ya el agua del río Jordán se empaña, se pone turbia, se pone sucia, porque ya se está alejando totalmente de la llanura del Jordán y se está secando al mar muerto. Y cuando el río Jordán está secando, llegándose al mar muerto, pierde alguno de sus nutrientes y alguna de sus facultades y de sus bendiciones. Así que el panorama que está allí donde Juan bautizaba no era agradable.
Y ahí está un montón de gente. Un montón de gente que puede ser tú y yo. Y estamos buscando que Juan nos diga lo que yo creo que necesito. Lo que yo creo que necesito. Oh, Juan me va a hablar de mi matrimonio. Juan me va a hablar de mi hogar. Juan me va a hablar de mis hijos. Juan me va a presentar una Coca-Cola con hielo. Eso es bueno. Juan me va a presentar una frazada para la noche, yo no tener frío. Pero Juan, que tiene el ojo de Dios, que tiene el ojo del Espíritu Santo, él ve lo que Dios ve, no lo que tú y yo estamos viendo. Y es lo que yo quisiera que tú abras tus ojos, porque el día que tú entiendas esta verdad, todo va a florecer a tu alrededor. Todo va a ser como al principio, todo va a ser como Dios lo planeó, todo va a ser como Dios quiere, porque todo comienza acá, en esta presentación. Cuando Juan ve a los hombres que están ahí y ve a todas esas multitudes, y dentro de esas multitudes aparece Jesús, él dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es. Cuando Dios nos ve lleno de debilidades, lleno de maldades, lleno de ansiedades, lleno de tristezas, lleno de amargura, con problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, el Señor sabe que mientras el pecado esté ahí, los problemas van a seguir. Él puede ver el cáncer, pero Él sabe que el cáncer no es el problema. El pecado trajo como consecuencia el cáncer. Las enfermedades, para que usted lo sepa, las enfermedades son una consecuencia directa del pecado. Amén. Los problemas que hay fuera en la sociedad, Jesús lo mencionó en Mateo 15, están ligados directamente al interior del hombre. Y como Dios conoce y sabe de la condición del hombre y sabe cuál es la cura principal, oye, es un solo antídoto que lo va a sanar todo. Es un solo antídoto que lo va a curar todo. Yo se lo voy a poner de esta manera, que lo he puesto el ejemplo en otras ocasiones. Cuando usted en su casa tiene un zafacón lleno de basura podrida, llena de podredumbre, eso va a traer cucarachas, eso va a traer moscas, ratones, mosquitos. No importa cuánto insecticida usted ponga, no importa cuánta trampa usted ponga, mientras siga el zafacón lleno de basura, lo que va a traer es alimaña a su casa. Es lo mismo que el pecado. Mientras su vida siga en pecado, van a venir todos los insectos y todas las malicias que hay en el mundo. Hasta que no sea erradicado el pecado de la vida del hombre, no va a haber solución para tu salud, no va a haber solución para tu casa, no va a haber solución para tu matrimonio, no va a haber solución para tus hijos, no va a haber solución para tu familia, no va a haber sociedad que se pueda sanar sin la cura del pecado que se llama Cristo Jesús. No hay solución sin la sangre de Cristo, no hay solución. Fuera de Cristo no hay solución. Cuando él ve a Cristo, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, le presento el que puede arrancar el pecado. Le presento el que puede volverte la voluntad a Dios. Le presento el que puede fortalecer tus debilidades. Le presento el que puede corregir tus errores. Le presento el que puede traer luz a la oscuridad de tu vida. Le presento el que puede traer paz y libertad y felicidad en medio de la angustia y del dolor que estaba viviendo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dáselo fuerte el aplauso a Él. El mundo tiene que saber eso. El mundo tiene que saber eso, hermano. Porque hoy el mundo se debate entre la vida y la muerte. No importa lo que hagan, no importa cuánta terapia de grupo hagan, no importa cuántos encuentros puedan ir, no importa cuántas academias puedan hacer, no importa cuántas iglesias puedan visitar, no importa cuántos invitados puedan pasar por aquí, tú necesitas una relación con el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. Tú lo necesitas a Él. Y tú necesitas una relación con Él.
Cuando Juan pone en el despliegue y el panorama del desierto a Cristo Jesús como la mayor y la prioridad más importante del hombre, como la mayor necesidad en la vida del hombre, nos está diciendo a través de Dios que la solución a todos nuestros problemas, a toda nuestra condición y a toda nuestra situación se llama Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder, la facultad de quitar ese virus, de destruir ese virus que se llama pecado. Él es el único que nos pone en la dirección correcta. Él es el único que vuelve a darle la luz que el sol necesita, los frutos que los árboles pueden producir, el agua viva que todo río necesita correr. Él es el único que puede devolverte los genes. Él es el único que puede devolverte las capacidades, las habilidades, las virtudes que desde un principio Dios puso en el hombre. Él es el único que puede sustituir el odio por el amor, el perdón por el rencor. La oscuridad la puede sustituir con la luz, la verdad con la mentira. Él es el único que tiene poder para convertir lo que está seco en verdor. Él es el único que tiene poder para levantar al que está caído, para redimir al pecador. Él es el único que puede cambiar al ser humano, no solamente por fuera, sino en lo más íntimo y secreto del corazón del hombre, resolver el problema mayor que el hombre pueda tener, que se llama pecado. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarte del pecado, tiene poder para separarte del mundo, tiene autoridad para llevarte otra vez al cielo, al trono de Dios, y tiene el poder para romper las cadenas que te ataban al diablo, al mundo, al pecado y a tus debilidades. Se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú necesitas tener una relación con Él. Tú lo necesitas conocer. Y yo decía esto, puede poner un instrumental, Xavier, porque estoy terminando. Si me llevo este mensaje y predico de Cristo, Juan dijo que no hay libros en el mundo para poner lo que Jesús hizo en la tierra. Juan dijo que no hay libros en el mundo para escribirlo. ¿Saben algo? Nosotros somos tontos, porque nosotros queremos que nos curen del cáncer cuando podemos tener al que cure el cáncer. Yo no quiero tener yo no quiero tener la cura del cáncer en mi casa. Yo prefiero tener al que lo cura. Yo no quiero que Él solo restaure mi hogar y mi matrimonio. Yo lo quiero tener conmigo. Porque puede ser que restaure una crisis ahora, pero si se va puede venir otra. Aleluya, aleluya. Pero yo te garantizo algo: cuando tú te llevas a tu casa al que restaura la familia y el hogar, Él está ahí en medio de tu sala. Y el día que venga otra crisis, solamente tiene que decirle: maestro, levántate. ¿Qué pasó, mi hijo? Se ha levantado otra tormenta en mi hogar y en mi matrimonio. Pero tú tienes el poder para decirle al viento y al mar que se calle: te necesito otra vez, maestro. Levántate, porque mi matrimonio se está hundiendo. Y si tiene el que levanta el arca dentro de tu hogar, tu barca nunca se va a hundir. No comete el error de sacar del arca y de la barca al que puede sostener tu barca en medio de la tormenta. Aleluya, aleluya. No cambiemos al Dios de las bendiciones por las bendiciones que Él nos puede dar. No quite el instrumental, mi hijo, que ya estoy terminando. Tú necesitas no lo que Él te pueda dar, tú lo necesitas a Él. Tú lo necesitas a Él contigo. Porque Él es la única solución al pecado. Es la única salida que el hombre tiene. No hay otra, Él es la única. Mientras el pecado vino a matar, a destruir, Él vino a dar vida. Y donde Él está, Él imparte vida, Él da vida, Él infunde vida. Por eso es tan importante nosotros estar con Él. Juan llevó a la gente a un desierto. Dios le dijo: vete al desierto de Judea. Y aunque tú creas que no le estás hablando a nadie, lo que yo estoy tratando de mostrarle a esta generación que está sola en el desierto: no le ofrezco agua, no le ofrezco una cobija, no le ofrezco pan, no le ofrezco comida, le ofrezco lo más importante en su vida. Y este término ellos lo entendían muy bien. Miren por qué. Existe en la cultura de Israel
baja un poquito la música. Existe en la cultura de Israel, es parte de sus leyes y de sus preceptos, que sin un cordero hay cosas que no se pueden celebrar. O sea, hablar de un cordero en la cultura judía es hablar de una pieza clave importante para todo. Miren por qué. Porque cuando un niño nacía, no se podía hacer la declaración del niño si no había un cordero. ¿Usted sabe por qué? Porque por ley todos los primogénitos de Israel le pertenecían a Dios. Ustedes saben lo que pasó en Éxodo, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasó. Que para que no muriera el primogénito de la casa, fue sacrificado un cordero. Por eso Dios dijo: de ahora en adelante, todo primogénito que abriera la matriz es mío. Me pertenece, es mío, literalmente. Eso que hizo Ana de llevar a Samuel al templo era lo que decía y enseñaba. ¿Cuánto están entendiendo? Es literalmente que le pertenecía. Y ese hijo suyo era instruido en el sacerdocio para servir en el templo, para de alguna manera ayudar. Los levitas ministraban dentro del templo, pero habían personas que ministraban fuera del templo, en los atrios del templo, en los patios del templo. Y cuando una persona le nacía una criatura, si no lo quería dar a Dios, entonces tenía que ofrecer un cordero para que tu hijo fuera tuyo y tú te lo pudieras llevar a la casa. ¿Alguien está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Así que la gente, antes de que viniera el muchacho, imagínense Manuel y Edo estuvieran locos buscando un cordero, y dice: bueno, el muchacho va a nacer en tal fecha, yo no puedo ver que se lleven ese muchachito de aquí. Ese muchachito va a crecer conmigo y se va a criar conmigo. Entonces tiene que pagarle a Jehová un cordero. Cuando la gente no tenía dinero para comprar un cordero, entonces era una palomilla. ¿Ven? Yo te doy la palomilla, yo te doy el cordero, sacrifícalo y tú me das a mi hijo para atrás. Entonces, sin un cordero, eso no se podía hacer. Pero dígame de una boda. Si usted iba a celebrar una boda, lo primero que hacía el novio era comprar el cordero y tenerlo ahí para el día de la boda, sacrificar al cordero. Porque no se podía celebrar una boda si no había cordero. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está diciendo a la iglesia? ¿Ustedes están entendiendo? O sea, Juan le estaba diciendo: ustedes saben lo importante que es un cordero para nosotros. Juan podía decir: este es mi primo hermano. Juan podía decir: esta es la luz del mundo. Juan podía decir: este es el pan de vida que bajó del cielo. Hay tantas figuras que describen a Cristo, pero Juan, como sabía lo importante que era un cordero para una familia judía, porque sin un cordero no había boda, sin un cordero no había cumpleaños, sin un cordero no había la edificación de una casa, sin un cordero no se podía edificar una sinagoga, sin un cordero no se podía dedicar el templo, sin un cordero no se podía hacer un negocio, sin un sacrificio no se podía hacer nada. Yo no sé cuántos recuerdan cuando David llegó a un lugar y reunió a los generales, y lo primero que preguntó fue por un cordero. Había que sacrificar antes de ir a la guerra para tener victoria, y Dios le estaba diciendo a este pueblo que sin el cordero que es Cristo Jesús no hay boda, sin el cordero que es Cristo Jesús no hay cumpleaños, sin el cordero que es Cristo Jesús no se puede edificar la casa, sin el cordero que es Cristo Jesús no hay felicidad en el matrimonio, sin el cordero que es Cristo Jesús no va a haber paz en tu hogar, sin el cordero que es Cristo Jesús no va a haber libertad en tu finanza, sin el cordero que es Cristo Jesús no va a haber felicidad, ni alegría, ni gozo en tus hijos, porque es necesario el cordero. El cordero es una necesidad en la vida del ser humano. Tú necesitas al cordero. Tú lo necesitas. Dale un aplauso fuerte a él. Así que esta presentación majestuosa que hace Juan está presentando la solución al problema más grande que tiene el hombre, que se llama el pecado. En el capítulo 1, versículo 36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguía, les dijo: ¿a quiénes buscan? ¿Qué ustedes buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? El verso 39 le dijo: vengan y vean. Y fueron y vieron donde moraba,
y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Aquí hay dos personas que cuando Juan lo presentó como la solución al problema más grande, le siguieron. Y yo quiero hacerte esta presentación a ti en el día de hoy. Yo tenía 13 años cuando di este paso. No sabía hacia dónde me dirigía. Había muchos temores y muchas dudas en mí. Una de las cosas que la gente dice, yo no le he dado mi vida a Dios porque no le quiero fallar. Esto no se trata de ti. Esto no se trata de tu integridad, de tu honestidad. Esto no se trata de los valores o principios que te enseñaron. El reino de los cielos no depende de tus facultades. El reino de los cielos en tu vida depende de Cristo Jesús, que fue un sacrificio perfecto. Así que no tienes que tener miedo en fallarle. Él dijo en una ocasión: y si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo. Así que no tengas miedo. No tengas miedo si en el camino tropieza y cae. No tengas miedo si en el camino te cae. No tengas miedo si en el camino falla. No tengas miedo si todavía hay debilidades dentro de ti que no has podido corregir, porque Él es la solución precisamente para esa condición y para esa debilidad. Hasta que no lo aceptes, hasta que no lo recibas en tu corazón y hagas una relación con Él, tú no vas a ver los resultados en tu vida. En 34 años que llevo, del 1983 ahora al 2018, son 35 años, ¿verdad? Si no me equivoco. El año que viene yo voy a cumplir 36 años que le di mi vida al Señor. En estos 36 años puedo decirle sin temor a equivocarme que dentro de este tiempo que le he dado mi vida a Dios, ha sido lo mejor que me ha pasado conocerlo a Él. Lagunas que había en mi vida, obstáculos que habían en mi vida, situaciones que yo la veía muy sombría en mi vida, yo me olvidé de ellas y le di mi corazón al Señor. Y al mirar hacia atrás me he dado de cuenta, sin esperarlo, que se han ido resolviendo, que se han ido quitando del medio. Porque cuando tú entiendes que tu prioridad es el pecado y que la mayor necesidad tuya es Cristo, todas las demás cosas son puestas en su lugar por su propio peso. Él te va organizando tu vida, Él va arreglando todas las cosas que conciernen a ti. Lo que te digo hoy es: a ojos cerrados, acéptalo, recíbelo. Tu mayor milagro no es ser sanada de cáncer o que Dios te devuelva a tu esposo o tu esposa. Tu mayor milagro, tu milagro más relevante no es que te venga un cheque de 100,000 o 200,000 dólares y tú puedas pagar todas tus deudas. Dios está consciente de todas tus necesidades, de todas las luchas y dificultades que pueda tener. Pero la necesidad más grande que tú tienes es de Él. Entiéndelo. Hasta que tú no lo tengas a Él, el mundo va a ser desabrío para ti. No va a haber nada que llene tu corazón, no va a haber nada que le dé satisfacción a tu vida. Mientras tú sigas el lado opuesto, va a seguir errando al blanco, va a seguir incumpliendo el propósito y las facultades por las cuales tú fuiste hecho. Encamínate ahora en una dirección correcta. Yo veía el otro día la vida de Steve Jobs, gastada toda en un proyecto electrónico. Toda su vida, cómo mejorarle la vida a los demás. Toda la vida, cómo facilitarle la vida a los demás. Cuando él vio a su hija con un Walkman, con un cassette aquí, un audífono, dijo: algún día voy a crear algo para que todo eso no tenga que andar con una mochila encima llena de cassettes y un radito con baterías. Por eso él inventó el MP3, para poner música. Lo hizo pensando en su hija, que siempre andaba con una mochila con cassette, un radio Walkman donde poner música. Steve Jobs se pasó toda una vida viendo cómo le facilitaba la vida a los demás, mas sin embargo no pudo con la enfermedad que le destruyó su vida y se lo llevó para siempre, que lo secó prácticamente en meses. Si él hubiera tomado un minuto de su vida, un instante de su vida, y le había dado su corazón a Cristo Jesús como su Salvador personal, yo estoy seguro que su vida no hubiera terminado como terminó. El error más grande de muchas personas es delegar a Dios, relegarlo para lo último. Bueno, yo no tengo tiempo ahora, yo lo voy a hacer algún día. Mi carrera me necesita, mi trabajo me necesita, mi empresa me necesita, mi familia me necesita. Equivocadamente vamos construyendo una vida que de la noche a la mañana se puede destruir, sin ningún fundamento. Pero cuando tú le das tu vida al Señor y tira ese fundamento,
Y ese fundamento es la roca en Cristo Jesús. Ese fundamento nada lo va a mover. Pueden venir vientos, tormentas que destruyen parte del edificio, pero el fundamento donde están tus pies nunca va a ser movido. Así que puede levantarte de nuevo, no importa cuántas cosas puedan venir a tu vida. Yo quiero pedirle a la iglesia, póngase de pie en este momento. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Si me apagan parte de las luces de la nave, solo me dejan las luces apagadas. Mientras la iglesia ora.